Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Estamos en vivo por aquí, Anticomunista 89, para refrescar en cuanto a los últimos acontecimientos en Cuba. Y bueno, dar mi modesta opinión en cuanto a esta gran flotilla que fue a ayudar al pueblo de Cuba. Ok, espero que estén bien, les deseo mucha salud, muchas bendiciones y escuchemos a estos hijos. Estamos hoy aquí en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en La Habana. Más de 650 personas de 132 organizaciones diferentes de 33 países distintos que hemos venido en este convoy Nuestra América para denunciar el criminal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y sobre todo también la orden de Trump del 29 de enero por la que hay un cerco total al que se impide que a Cuba entre petróleo. El pueblo cubano no merece este sufrimiento. A pesar de todo ello, el pueblo cubano se reinventa y gracias a su gobierno pasa las menos penurias posibles. Pero esto es una violación absoluta de los derechos humanos que es necesario que todos y todas denunciemos. Tenemos que apelar a la Unión Europea y a nuestros parlamentos para que exijan que cese la extraterritorialidad, además de esas sanciones, de ese bloqueo criminal, y que se levante de una vez, que lleva soportando este pueblo desde hace casi 70 años por querer ser digno, por querer defender su soberanía, se le vulneran los derechos humanos. Hemos entregado unos 23 kilos de medicamentos, en mi caso recogidos por la Asociación Valenciana de Solidaridad y Amistad con Cuba, José Martí. Así que Cuba sigue firme, Cuba sigue en la lucha y Cuba no está sola. Bueno, después de escuchar a esta señorita, que claro, después de pasar 3 días en los mejores hoteles de Cuba, luego se va al capitalismo puro y duro, y bueno, no tan duro, porque imagino donde ella vive hay libertad de expresión. Dice que el cubano debe reinventarse. No, el cubano ya lo que debe es evaporarse, porque en un país donde uno tenga que reinventarse, o sea, uno mismo tenga que reinventarse, me estás queriendo decir de que todo arriba está bien y yo soy el que tiene que cambiar, pero para hacer algo que no debo hacer. Aquí en el capitalismo todo está creado. Tú trabajas y tú tienes tu sueldo y tú lo gastas en lo que tú decidas. Yo no tengo que reinventar nada, ya todo está inventado. El cubano ya está cansado de dar el extra, no, lo siguiente. Entonces, voy a ponerle otros muchachos que tienen el mismo, o sea, la misma narrativa del comunismo, claro, y después les voy a decir por qué fueron allí. Que todo está invitado, claro, de una forma u otra, pero bueno, el por qué de estar invitado y por qué fueron con tanta ansia, que no son tan buenos nada, ninguno de ellos son tan buenos nada. Si estás aquí, estás en mi canal Anticomunista 89, estoy por YouTube, voy a subir mi video para Facebook. Y si puedes apoyarme con un like, con una suscripción, por favor, no tienes que donar, es solamente un like que es completamente gratis, ¿ok? Y anónimo, para que no creas que te van a perseguir por esto. Para seguir aumentando un poquito el nivel y ver si puedo transmitir en vivo próximamente cuando llegue a más de 50 suscripciones, ¿ok? Seguimos con el video. Bueno, creo que defender Cuba es defender la soberanía, es defender la dignidad, es defender la resistencia frente a la agresividad de un imperio que ya no solamente bloquea, sino que también pues asesina, porque impedir la llegada de combustible es matar. Y bueno, creo que es una buena ocasión para que la solidaridad internacional se exprese y que seamos capaces, pues con nuestra presencia aquí, de poner foco a una situación muy difícil y apoyar al pueblo cubano. Lo fundamental es llevarnos todo lo aprendido aquí para tratar de armar un movimiento de solidaridad internacional con Cuba. Creo que el convoy y la flotilla sirven para contribuir a poner en el foco mediático a Cuba, y que el mismo movimiento de solidaridad internacional que se ha identificado con la causa palestina
entienda que defender Cuba, defender al pueblo cubano es oponerse a la guerra, oponerse a la violencia, oponerse al mundo terrible al que nos lleva Donald Trump y los Estados Unidos y pedir valor a otros gobiernos para que se enfrenten a Estados Unidos. Lo que nos enseñó la historia del nazismo es que las medidas que trataron de apaciguar a Hitler no sirvieron para evitar que hubiera una conflagración mundial. Creo que Estados Unidos merece en este momento el rechazo de la comunidad. Eso no quiere decir que los dirigentes cubanos no sean inteligentes, no sean hábiles, no se abran a negociar. La negociación y la apuesta por el diálogo del gobierno de Cuba, yo creo que es la posición más inteligente, pero creo que a los que nos toca estar en posiciones de sociedad civil o como actores mediáticos, lo que nos toca es dar esa batalla por el relato y combatir las mentiras sobre Cuba y la desinformación que el mundo maga extiende. Entonces, primeramente esta gente, porque no es ni una persona, debería lavarse la boca antes de hablar del presidente Donald Trump. Lo siguiente, o sea, ellos van a llevar el mensaje de cómo esclavizar a un pueblo y cómo arremeter contra un pueblo desarmado. Es lo que está diciendo en sus propias palabras. Y ojalá todas estas personas, que van a quedar grabados en internet, ojalá todas estas personas pudieran vivir un año como vive el cubano a pie. A veces se van a reinventar, a ver si van a tener esa misma postura, porque la Alemania nazi era socialista y todas las atrocidades que cometieron fueron de lesa humanidad. Por eso a los nazis que capturaron pagaron con su vida por todas las atrocidades que cometían y sin tener mucha conciencia, no de lo que hacían, sin tener mucha conciencia de lo que les iba a tocar. Asimismo, es lo que le tiene que tocar a todos los dictadores. Palestina, ¿por qué no hicieron una flotilla cuando asesinaron a más de 30 y pico mil de manifestantes en Palestina? ¿Dónde estaban todas sus flotillas? Las mujeres en los Estados Unidos, pertenecientes a Irán, a Palestina, pertenecientes a todos estos lugares que supuestamente para ellos están bien, están celebrando. Ese es otro asesino, otro dictador más, y gracias a Dios está bien abajo en el infierno con el otro dictador de Fidel. Pero solamente quisiera un año que todos ellos, todas estas personas, todos los que piensan como debería ser para ellos el mundo, vivieran bajo ese régimen dictatorial. Pero claro, donde hay libertad de expresión y todo eso, no se les puede hacer. Yo digo que la libertad de expresión debe tener también su límite, ¿no? Porque ya están rebasando mucho la copa. La copa la están rebasando demasiado. Y todo tiene que tener un par. Libertad de expresión. Están violando a la libertad de millones de personas. No de miles, no, de millones de personas. Y si no, te desaparecen, te encarcelan, te hacen actos de repudio, se paran frente a tu casa y no te dejan salir de la casa. Y si sales, bueno, vas preso. Porque ese es lo que necesitan para montarte en una patrulla, que para eso sí hay petróleo. Para eso sí hay petróleo, para eso sí hay todo, para darles la comodidad que ustedes fueron a vivir en Cuba por 3 días. Para darles esa comodidad, si hay luz, si hay petróleo, si hay de todo. Más lo otro, que en palabras de otras personas, vamos a ver por qué fue que fueron ahí. Ustedes no son tan solidarios nada. ¿Ok? Buenos días a todos y a todas desde La Habana. Comienza un nuevo día. Ayer ya pudimos caminar por las calles de La Habana, hablar con la gente y ver la situación tan difícil por la que está pasando el pueblo cubano.
Después de la orden ejecutiva de Trump y después de 3 meses sin recibir una sola gota de petróleo, Cuba está cubriendo actualmente el 40% de su demanda energética. A pesar de ello, el país sigue resistiendo, sigue organizándose y está priorizando pues, las reservas que le quedan para hospitales, escuelitas y población dependiente. ¿Cómo podría explicaros lo que está pasando en Cuba? Mirad, Cuba lleva ya más de 6 décadas de bloqueo y eso le ha impedido desarrollarse como un país normal, pero es que ahora se le está negando la sangre para funcionar. Y hoy, cuando todo el mundo nos echamos las manos a la cabeza por la subida de los precios del petróleo, derivado de la guerra de Irán y derivado del cierre del estrecho de Hormuz, quiero que penséis qué pasaría en España, qué pasaría en vuestro día a día si estuviéramos 3 meses sin combustible. Y Cuba no está pidiendo caridad, Cuba está pidiendo simplemente poder comprar petróleo con su propio dinero. Y no puede porque, como sabéis, Estados Unidos amenaza con aranceles a cualquier país que comercie con Cuba. ¿Qué queréis que os diga? Creo que habla muy mal de Europa y también de España que nadie se atreve a plantar cara al fascista de la Casa Blanca. Repito, ¿por qué decimos no a la guerra y no hacemos nada para parar esta guerra silenciosa, criminal contra Cuba? ¿Por qué España no se planta y vende petróleo, vende baterías y placas solares para Cuba? Yo creo que deberíamos exigirlo. Hoy le toca a Cuba, pero si nadie les para los pies a los Trump, a los fascistas, antes o después también dispararán contra nosotros. Y hoy Cuba sigue siendo la causa de la humanidad. Buenos días. Dice que si no le paran si no paran a Trump, si no paran a Perro Sánchez, ustedes van a estar pronto como Cuba. Porque no le queda mucho. No le queda mucho. Sigan ustedes tienen un problemita grande ahí arriba. Espero que pague pronto por todos los crímenes que han cometido. Y quiero decirle, España está mirando todo eso. Espero que se despierten rápido y no caigan a como está Cuba ahora. Yo solamente espero eso. Antes de una guerra civil y muchas cosas más. España está a borde del colapso. Y todo provocado por comunistas como tú. Pero Sánchez, a ti te va a tocar, no te preocupes. Bueno, vamos a resumir a todos estos papagayos pagados, pero bueno, papagayos al fin. Para nosotros es muy emocionante llegar a Cuba, rescatando el legado, no tan solo del reverendo Lucius Walker, pero también el legado del comandante Fidel Castro. Y queremos que el pueblo cubano sepa que el pueblo de los Estados Unidos tiene más en común con el pueblo de Cuba que con los supuestos líderes de los Estados Unidos. Millones de personas alrededor del mundo han visto las consecuencias humanitarias, sociales, políticas, económicas para el pueblo cubano, que sufre por ninguna razón más allá de una idea reaccionaria y rancia de Estados Unidos, recolonizar a esta bella isla. Una donación valorada en más de $500,000 de paneles solares que vienen para los hospitales cubanos. Zapatos de ballet que fueron donados por las bailarinas del Ballet de San Francisco para los estudiantes de ballet en Cuba. Y trajimos 65 libras de zapatillas que tienen un valor más o menos de $16,000. ¿Zapatillas de ballet? ¿Para qué? Tú escuchaste a todos esos jóvenes. La mayoría de todos esos jóvenes son estadounidenses que se la pasan criticando a su propio país, hacen manifestaciones, protestan, sin embargo, defienden una dictadura, defienden un país que ni siquiera conocen de verdad. Todos ellos que están llegando a Cuba en esa flotilla para lavarle la cara a la dictadura, promueven todos causas socialistas, son antiimperialistas, son progres, todos son de izquierda. Aquí es donde está lo interesante del asunto. Ellos pueden decir todo eso, está bien, está en su derecho. Pueden criticar su sistema, pueden hablar contra sus leyes, contra su gobierno, contra su presidente y no les pasa nada. El mismo Morenito, que es de origen dominicano, ha sido hasta detenido. Pero míralo ahí, nadie los golpea, nadie los desaparece, porque eso, aunque muchos no lo valoren, se llama libertad. La libertad de expresión que existe aquí en los Estados Unidos, que no es perfecta, pero existe. Ahora compáralo con Cuba. Compárenlo con Cuba. Un joven que diga lo mismo que ellos hacen aquí en este país, pero contra el sistema, termina vigilado, amenazado, preso. Y no es teoría, ustedes lo saben. Ejemplo, hay miles de ejemplos. Los chicos del cuartico. Lo irónico no es que critiquen, están en todo su derecho a criticar. Lo irónico es que puedan hacerlo gracias al mismo sistema que ellos atacan. Y eso también dice mucho de esos personajes. Algo que quieras agregar, te leo en los comentarios la verdad, porque solo la verdad nos libera. Bendiciones. Bueno, aquí Eliezer Bayardo
resume todo lo que hay en cuanto a estas personitas. Y les exhorto, pueden ir a verlo, suscribirse también al programa de Eliezer Bayardo. Sigan a Ser Pensante, sigan a Ultra, sigan a Eliezer Ávila. Ultra es una mierdita de persona. Y sigan a Alex Otaola, que por cierto, Otaola es mi pastor y nada nos faltará. En cuanto a Ultra, bueno, ya todos los videos que se han hecho y todo, para que hacer leña del árbol caído, que demostró una cosa y al final terminó siendo otra. Espero que en un momento de la vida se disculpe con tantos millones de personas y tantos miles de personas que sí seguíamos fiel a él, porque yo personalmente, uno de los que me tocó por la posición frontal que tenía, fui yo, debido a que bueno, con los comunistas no se negocia, no se habla, no se discute. A ellos hay que hacer lo mismo que han hecho por 67 años, que se dice rápido, pero no es rápido, porque es la agonía, es la desesperación de miles de millones de personas. Y por eso los cubanos estamos por todo el mundo. Sí, porque yo no veo a muchos estadounidenses migrando para Cuba. Es que nadie en el mundo migra para Cuba. O díganme 1000 personas que han migrado para Cuba, que hayan migrado, dejándolo todo, dejando sus familias atrás para ir para Cuba. A ver, si ustedes me lo dicen, entonces yo puedo cerrar el canal, porque Cuba entonces está bien. Pero nadie en el mundo migra para Cuba para quedarse vivo. El que te diga eso es un cuento de camino. Seguimos viendo la verdadera naturaleza y bueno, respondiéndole a estas personillas de mierda, porque es lo que son. Este sinvergüenza que estáis viendo en pantalla es Pablo Iglesias, que os está hablando desde Cuba, ya que se ha ido con una flotilla ridícula a defender lo indefendible. Fíjate, está hospedado en el mejor hotel de todo el país, un Meliá situado en La Habana Vieja. Lo sé porque yo estuve ahí, no hospedado porque cuando fui hace unos años no tenía un puñetero duro, pero sí que es cierto que decían que era tan impresionante que tuve que subir a tomarme una copa y ver cómo era. Se trata de un 5 estrellas con todo tipo de lujos, aquí podéis ver unas fotos que hice yo mismo. Lo cierto es que a tan solo 50 metros de ese hotel, la realidad cubana aparece. De hecho, fijaos en cómo está el edificio que está justo pegado al hotel donde está hospedado Pablo Iglesias, destruido. Me acuerdo perfectamente del apartamento en el que yo me hospedé. Estaba en Habana Central, a 1 kilómetro más o menos de donde se está hospedando Pablo Iglesias. Y me acuerdo perfectamente de que tenía que ir con el flash alumbrando las calles porque no había luz. Era todo ruina. Caos, escombros, basura. He rescatado este vídeo que grabé en el año 2019 donde podéis ver cómo es la realidad de los edificios cubanos. Esto está grabado desde la terraza de mi apartamento. Aquí podéis ver la fachada típica de cualquier edificio de Cuba. De hecho, si os fijáis ahí arriba podéis ver a un par de niños mirando la calle. Esta es una foto, insisto, tomada por mí de un supermercado en Cuba. Os aseguro que no había nada. De hecho, también me acuerdo de que lo primero que me ocurrió cuando yo pisé el suelo de La Habana fue que le tuve que comprar a un hombre 6 kilos de leche en polvo, porque no tenía para comer. Quien ha visitado la isla de Cuba y por supuesto no ha sido previa invitación del régimen comunista, sabe que es un pozo de miseria, de pobreza y de desesperación. Y quien defiende esto es porque vive gracias a la miseria, a la pobreza y a la desesperación de esta gente. Casi 70 años de tiranía socialista en esa preciosa isla del Caribe que están cerquita de terminar, y por eso todas estas ratas que viven de la miseria ajena están saltando e intentando defender lo indefendible. Mejor que yo dicho. No tengo nada que agregar. Es bomba, muchachos. Miren la realidad de la flotilla. Tú sabes lo que yo te traigo ahora mismo aquí. Este es el audio que le mandaron a todos los influencers comunistas estos para el viaje a Cuba, una semana antes de llegar a la isla. Así mismo, muchachos, ¿tú sabes cuánto le pagaron a toda esta gente? O a muchos de ellos, el mínimo fueron 10.000 euros.
10.000 euros con todos los gastos pagos por 3 días. Es decir, se sabía, muchachos, que esto no era de gratis. Esta gente no trabaja de gratis. Ahora, ahí va mi pregunta. ¿De dónde sacaron ese dinero? Tú sabes lo que es un país que está en una ruina total. Ayer mismo hicieron un evento que aquello era una cantidad de luces horrible. Después hicieron una cena. Y tú dices, caballero, pero ¿de dónde sale tanto dinero? Ah, bueno, pregúntale a esta gente, porque los comunistas no tienen dinero para el pueblo, pero sí tienen dinero para hacer campaña. Eso sí, ponle el cuño. Mira esto. Aló, ¿sí? ¿Me escucha? Mira, no tengo mucho tiempo, así que voy al punto. Esto tiene que quedar entre tú y yo, ¿vale? Máxima discreción. Se está organizando un viaje a Cuba, con todos los gastos completamente cubiertos. Serían 3 días. Estaríamos en los 2 mejores hoteles, el Hotel Coiba y el Hotel Nacional. La comida está garantizada, no habría cortes eléctricos y tendríamos seguridad para movernos a donde queramos. Solo tendrías que decir qué más necesitas. Todo estaría cubierto. ¿Entiendes, compañero? Todo. Ahora, hay una condición. Durante esos 3 días tendrías que hacer mínimo 6 vídeos. El enfoque es claro. Hablar del bloqueo y de las políticas del gobierno de Estados Unidos, dejando claro que esto afecta al pueblo de Cuba. Las publicaciones serían en X y en Facebook. Y si tienes más de 1 millón de seguidores en TikTok, el pago sería mayor. Tiene que sentirse natural, sin que parezca forzado. Después de los 3 días, recibirías 10.000 euros. Sin contrato, sin anuncio, bajo perfil total. Si te interesa, confírmame. Y recuerda, esto no puede salir de aquí. Bueno, ya ustedes saben la razón de la flotilla. La razón de la flotilla, aparte de que son personas sin principio, porque ir a apoyar una mentira cuando están matando a millones de personas, porque miles de personas se mueren por hambre, por hambruna, por enfermedades curables, por mala praxis. Se mueren bajo los represores, porque los represores también matan. Se mueren en las prisiones. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Se mueren a diario. A diario se mueren personas. Hay que tener pocos principios y muy poca dignidad para ir, para cobrar una migaja, porque al final eso no es ni dinero. En el mundo, en el capitalismo, no es ni dinero. Para lavarle la cara a esa dictadura. Entonces estas personas merecen lo peor. ¿Qué le puedo decir? Y no le puedo desear bien a nadie porque ahí están muriendo personas. Vaya, solamente por el hecho de que están muriendo personas. Yo no formara parte de ningún juego. Solamente por ese hecho. Que es el indispensable. Porque personas, te estoy hablando de niños, jóvenes, personas adultas, personas mayores, en fin, hasta infantes. Infantes también mueren por cualquier enfermedad curable. Así que esta es la calaña de estas personas. Pero bueno, para que el mundo sea mundo tiene que haber de todo. Les vengo a presentar estas 2 muchachas, estas 2 mujeres que te cuentan un pedacito de su corta historia, pero que las marcó para siempre y que las siguen marcando, porque al final hay muchas mujeres en estos momentos todavía bajo regímenes totalitarios, como es el de Irán. Yo tenía 7 años. Mi padre estaba de viaje en Alemania. Íbamos en el coche con mi madre y mi tío y mi hermano, y de repente nos pararon. Era invierno, y eso no se me va a olvidar jamás. Bajaron a mi madre del coche con violencia, la acusaron de llevar medias finas. Mi madre llevaba unas medias negras, gruesísimas, de invierno. Llevaba ropa marrón, anchísima, larga, tapada, iba completamente cubierta, pero no importaba.
No buscaban moral, buscaban poder, buscaban humillar, buscaban recordarnos que podían hacernos con nosotras lo que quisieran. La sacaron del coche, nos separaron de ella, la metieron en un coche verde de Basij. Yo todavía hoy odio los coches verdes, todavía me ahoga verlos. A mi madre la metieron en la furgoneta del Basij y mi hermano y yo llorábamos desesperadamente dentro del coche. Llorábamos como lloran dos niños cuando siente que el mundo acaba de romperse delante de sus ojos. Mi tío intentaba calmarnos mientras seguía el coche de Basij para saber a dónde se llevaban a mi madre. Llegamos a la puerta del cuartel del Basij. Yo lo llamo pocilga, porque eso no es justicia. No era orden, no era religión. Era una pocilga de abusos, miedos y humillaciones. Y así se llevaron a mi madre para darle 70 latigazos. 70. Por unas supuestas medias finas que ni siquiera existían. Y cuando salió con las manos ensangrentadas. Y hasta aquí. Todavía me ahoga al contarlo. Porque eso también era guerra. Guerra de bombas fuera y la guerra contra las mujeres dentro. Eso también destruye una infancia. Eso también rompe una familia. Eso también te enseña que tu madre puede desaparecer delante de ti por el simple hecho de ser mujer. Por eso me cuesta tanto escuchar discursos bonitos, baratos sobre paz, moral o cultura, porque yo viví una vida sin dignidad, una vida donde una niña veía cómo podrían arrancarle a su madre del coche, castigarla, humillarla y devolverla rota. Y todo esto lo llamaban orden. Yo sí sé lo que es crecer entre bombardeos, represión y miedo. Yo sí sé lo que es vivir sin seguridad. Yo sí sé lo que es que el cuerpo recuerde cosas que la mente lleva años intentando procesar. He trabajado muchísimo dentro de mí desde que salí del país, muchísimo. He sanado muchas cosas, he comprendido muchas otras, pero hay heridas que todavía me ahogan. Hay recuerdos que todavía me sacan la parte más animal. Hay escenas que todavía me cierran la garganta y eso también hay que decirlo. Porque a veces la gente cree que sobrevivir significa que ya no duele y no. A veces sobrevivir solo significa que has aprendido a caminar con una herida que sigue ahí. Por eso cuando hablo, no hablo desde la teoría. Hablo desde la niña que vio cómo se llevaban a su madre por nada. Hablo desde la mujer que todavía siente un nudo en la garganta al recordarlo. Hablo desde alguien que sabe que no toda violencia deja sangre en el momento, pero sí deja marcas para toda la vida. Y si quieres saber cómo he superado todo esto a pesar de los bombardeos, la injusticia, la violencia contra las mujeres, entra en mi conferencia de ClubFi presencial o online rellenando el formulario que aparece en el link de mi perfil. Bueno, ahí tenemos una mujer que sufrió desde niña. Que eso para un niño es marcarlo para toda la vida. Marcarlo para toda la vida. Igual que se llame a tu madre o a tu padre preso delante de ti. Eso te marca para toda la vida. Si le parece responsable desde una institución democrática estar arriesgándose a difamar un colectivo especialmente vulnerable que está llegando a las islas y sobre todo cuando se trata de menores de edad. Voy a ser muy directa. ¿Cómo se nota que a una hija suya no la han violado? ¿Cómo se nota que ustedes no sufren en sus carnes las agresiones brutales? No, déjame contestar, por favor, déjame contestar. Estoy contestando, por favor, déjeme contestar, que igual que usted me ha hecho la pregunta, yo tengo derecho a contestarle. O sea, me parece increíble que los datos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de todos los cuerpos de seguridad del Estado, los índices de criminalidad que llevamos más de 2 años con un aumento, todas las denuncias de los ciudadanos, o
sea, me parece un discurso absolutamente negligente e irresponsable que ustedes no se den cuenta de que estos discursos son absolutamente nefastos para el bienestar de todos los ciudadanos. No es que me refiera a un caso personal suyo, porque con lo joven que es, a lo mejor no tiene ni hijos. Usted Déjeme ha hablado de mi contestar. caso personal. ¿Cómo se nota que algunas Entonces, le pediría una personas... rectificación en este ¿Cómo punto. se nota que algunas personas no han sufrido en sus carnes ni una violación a sus hijos, ni un robo, ni nada? Al igual de este caso le puedo decir muchos. Ahora no se me haga la ofendida, porque si la madre de esa niña brutalmente violada de 14 años estuviese aquí, seguramente nadie se atrevería a mirarle a la cara y decirle esto. O sea, es irresponsable. Y yo entiendo que usted está en un medio en el que tiene que hacer este discurso, pero yo no voy a permitir que ustedes digan que nosotros mentimos, porque no mentimos. Hay datos absolutamente fiables, objetivos y totalmente contrastados de la cantidad de violaciones masivas que ha habido en toda Europa desde el aumento de la inmigración ilegal en toda Europa. Y esto no se puede obviar ni se puede mentir a los ciudadanos, porque los ciudadanos están en peligro y esto es lo que tenemos que aguantar. Y lo estamos viendo. Y yo sufro por mis hijas y sufro por mis nietos, porque aquí hemos tenido a personas en patinetes, argelinos y marroquíes, que han intentado secuestrar a niñas de 5 años para violarlas brutalmente. Y esto, por favor, les pido a todos los medios de comunicación, a todos los políticos y a todos los ciudadanos, que dejemos este discurso buenista y que tengamos, por favor, la responsabilidad de protegernos, porque estamos viendo que son culturas absolutamente incompatibles con los valores que tenemos en Europa. Y estos son discursos que no son discursos de odio, son discursos de odio lo que ustedes hacen hacia los ciudadanos normales, que se tienen que sufrir en sus barrios a estos menas o a estos inmigrantes ilegales que están en la calle después de llegar a Palma en sus pateras. Estamos viendo las agresiones y cómo se quejan los comerciantes en el puerto de Palma. Estamos viendo cómo se quejan en los barrios porque están sentados y no pueden caminar. Las mujeres tienen cada día más miedo. O sea, que yo creo que, sin sentirse usted aludida, y si se ha ofendido le pido disculpas, no se pueden tener estos discursos diciendo que estos pobres gentes, porque son gente totalmente formada físicamente hablando, que el 80% no son menores, por lo tanto, lo primero que hay que hacer son pruebas a estos menores para detectar que no lo son, que es lo que está pasando en toda España, y mandarlos a sus países. No podemos seguir asumiendo estos índices de criminalidad, estas violaciones masivas. Estas pobres niñas van a tener toda su vida amargada, y no podemos hacer estos discursos buenistas porque es injusto para todos los ciudadanos. Y disculpen que yo me altere, pero es que tengo hijas y nietos, y estos discursos no los voy a admitir, o por lo menos desde Vox no los vamos a admitir. Ahí, bien respondido, más nada que eso, bien respondido. Vamos ahora al pollo y el arroz con pollo. Ok. Segundito, estoy haciendo unos ajustes. Segundito. Ok. Bien, empezamos con Camagüey. Así es como debe terminar todo, a mi opinión. Así es como deben terminar todos los partidos comunistas. Pero bueno, en este caso no fue un partido comunista, fue una quema. Esto fue una quema en Santa Lucía, la playa, una playa hermosa de Camagüey. Quiero decirles que, bueno, espero que se haya apagado el fuego y que no haya afectado a ninguna vivienda, que por cierto no van a recuperar si se afectó. Pero bueno, esto es lo que tiene que pasar con todos los PSC.
con todos los centros de reclutamiento de la dictadura. Y bueno, ¿para qué les digo? Si ahí va a partir todo, que quemen todo. Todo lo que tenga que ver con ese régimen. Todo lo que lo simboliza. Todo debe ser quemado. Y sí, les estoy diciendo que vayan a la calle, sí. ¿Por qué? Porque ese régimen lo que hace es matarlos poco a poco. Los dividen, los matan. Y quiero decirles que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando? Únanse. Únanse como uno. Ellos no pudieron el 11J. Ellos no pudieron y no pueden tampoco en estos momentos. Y en estos momentos mucho menos. Recuerden que nos están mirando. A todos nosotros. Nos están mirando. Tanto adentro como fuera. Nos están mirando. Y nosotros estamos echando la lucha desde esta parte que nos tocó luchar. Porque a muchas personas no las dejan entrar porque bueno, las conocen. Y no podemos hacer otra cosa porque aquí sí existen leyes. Pero ustedes que están adentro, les puedo dar ideas. Pero bueno, si quieren más ideas, ahí tienen mi teléfono, ahí tienen mi correo. Me pueden escribir al WhatsApp sin problema ninguno. Me pueden escribir al WhatsApp. Yo los agrego a un grupo. Y podemos conversar cuando quiera. Cuando pueda estar en directo, por favor, si se suscriben y llega a más de 50 personas, voy a poder transmitir en directo. Pero el comunismo lo que te trae es desesperación y lo que toca después. No te trae ninguna solución de problema. Solamente te alimenta un poquito y luego quita todo lo que puede. Bueno, ya llevamos 67 años y no se ha avanzado en nada. De hecho, lo que estamos haciendo ya es viendo cómo nos hacemos popo cada día. No podemos esperar más. Recuerden, todos tenemos niños. Y el que no tiene un hijo tiene una persona mayor que necesita ayuda. Y el que no tiene a su pareja que necesita ayudarla. Pero bajo ese sistema no vamos a poder ayudar a nadie. Todos tenemos personas vulnerables que debemos proteger. Pero no solamente es por ellos, es por nosotros también, que no tenemos vida. En Cuba no se tiene vida. Ya no es ni supervivencia. Ya es hasta que nos toque. Y si ven a un represor maltratando a alguien, que salga a todo el mundo para la calle en esa zona. Que saque a todo el mundo. Todo el mundo tiene un cuchillo de mesa. Todo el mundo tiene una piedra, un bloque, si se los está cayendo en las casas. Pero no se pueden llevar a más nadie. Razones por las que esto de tirarle algo a una foto del presidente de los Estados Unidos solamente se permite en la libertad. En libertad solamente se permiten estas cosas. todos odian a Donald Trump. Trump es presidente y lo llaman monstruo, pero cuando Obama y Biden deportaban a millones, el mundo callaba o aplaudía. Es el mismo control fronterizo, pero a Trump lo odian porque no te lo maquilla con la sonrisa falsa de un político tradicional. Se le juzga por el empaque, no por la acción, exponiendo el doble rasero de una sociedad que tolera la mano dura solo si viene con mentiras elegantes. Es un magnate que no necesita robar. A diferencia de los políticos de carrera que entran al gobierno con una mano atrás y otra adelante para salir millonarios, él ya es un empresario exitoso. No tiene que robarle un centavo al país porque ya es dueño del tablero. Esto aterra al sistema. Un hombre que no pueden comprar es un hombre que no pueden controlar. El pánico del sistema. El establishment lo aborrece porque es el forastero que rompió el club privado de las élites. Lo pintan como el villano para que no veas que ellos son los verdaderos parásitos. Lo detestan porque les quitó la máscara y demostró que la política es un circo diseñado para enriquecer a unos pocos a costa del ciudadano. 3 razones. Ahí está. Ahí te demostraron el por qué los comunistas son como son.
lo único que quieren es robar y ser grande ellos. Para ti nada. Para ti lo que te dan es pérdida. Y bueno, gracias a Dios tenemos a Donald Trump, que le agradezco todo lo que está haciendo por Venezuela, en estos momentos por el pueblo de Irán, y va a ser por el pueblo de Cuba en su momento. Tengo fe. Pero es el único que le ha plantado cara a los dictadores. Bueno, aquí les traigo un mensaje de Manny García, ya que para las personas que siguen a Manny García, en este caso yo lo apoyo completamente, o el 90% de lo que dice. Pero bueno, ya que quieren una figura pública, por favor, para que se sientan un poco más representados. Esto es lo que le hizo Manny García, un mensaje para todos los cubanos. Hagamos lo que tenemos que hacer. Así que cuando ustedes quieran paralizar Washington y la Casa Blanca, ya el otro viaje casi lo logramos, lo que había un títere en la Casa Blanca. Hoy en día no hay un títere, hoy en día hay una persona que ustedes están viendo que tiene sangre en las venas. Los cubanos estamos viendo de lejos, seguimos pensando en que podemos y tienen que saber que la dictadura tiene billones de dólares con los que compra a todos los demócratas para allá arriba, y van a ver que están dando noticias que salen demócratas descaradamente, a los que estoy seguro que si tú les revisas las cuentas le entró dinero de alguna dictadura, estoy seguro que fue de la cubana. Entonces, los cubanos tenemos que pelear todos juntos. No hay una María Elvira sin el pueblo, no hay un rey, porque ellos no han logrado nada sin nosotros. O sea, si ustedes, no como la vez pasada, si realmente los gobernadores, si todo el mundo se une a la vez, estoy seguro que vamos a lograr que saquen a esa gente. No me cabe duda, porque a Donald Trump no le va a gustar el chiste de que le colapsemos Washington, como ustedes saben que nosotros la colapsamos. No sé por qué Irán ha gritado más que nosotros, no sé por qué Venezuela ha tenido más atención que nosotros. ¿Será que nosotros los cubanos tenemos que gritar más? Tenemos que de verdad, o sea, hacernos sentir más. ¿Cuánto deseo la vida nos está midiendo? El deseo es la pinga hasta que esa gente los reviente. Se los digo de corazón. Voy para la calle 8 ahora y cuando voy a coger el micrófono y en pleno así por ahí para abajo, todos los canales así por ahí para abajo, que van a estar viendo Telemundo, yo, en cuanto me pongan en vivo, Díaz-Canel, voy a pedir tu bomba para ti, y les estoy diciendo a los cubanos, ¿es ahora o no es nunca? Se lo estoy diciendo clarito, clarito. Están viendo que las bombas están lloviendo, 49.599 ayatolás. Yo quiero que revienten a Díaz-Canel, y estoy seguro que todos los cubanos no nos interesan. A ver, humanamente estamos, coño, qué lindo que liberen Irán. A mí me interesa Cuba a 90 millas. Marco Rubio, te lo digo por las buenas, porque realmente por las buenas estamos locos, porque acabas de sacar esos testículos cubanos a pasear, que sabemos que lo tiene ahí, que la ADN está ahí, sabemos que estás presionando, pero coge un encabronamiento a esos cubanos y por mis cojones y que amanezcamos así con Díaz-Canel explotado, así como has hecho, así por los cojones que tienes tú, y Donald Trump así con los ayatolás. Necesitamos que los pongas en Cuba, los seres humanos en esta tierra que tenemos. El ADN de tu madre, de tu padre, de tu abuelo, te lo estamos pidiendo. Vías de los iraníes, esa gente no tiene tu dolor en las venas, en la sangre. Esa gente no tiene familia. En Cuba, a 90 millas, papi. Mira nomás lo que le están haciendo a los niños. Voy a dejar la directa cerrada, no me quiero emocionar, porque lo que quiero es que lo logremos, ¿me entiendes? No quiero que la gente, lo que quiero es que lo logremos, que nos unamos para pedir lo que tenemos que pedir. El fin es reventón de todas las bases militares y de todas las cabezas de la dictadura en cada provincia. Ya. Que se siente identificado más con un artista. Ahí está en la palabra, un artista. Historia. Se fundó en 1854 por una razón principal y moral: detener la expansión de la esclavitud. Esto es el Partido Republicano. ¿Por qué se fundó?
institución fue creada, defendida e incluso protegida por el Partido Demócrata, que era el partido de la clase esclavista. El Partido Republicano era el partido de Lincoln, el que luchó y ganó la guerra civil y el que impulsó la proclamación de emancipación. Tras la muerte de Lincoln, fueron los republicanos radicales en el Congreso quienes realmente aseguraron los derechos de los negros. Aprobaron la 13ª enmienda, aboliendo la esclavitud. Aprobaron la 14ª enmienda, otorgándoles ciudadanía, y la 15ª, asegurando el derecho al voto para hombres negros. Los demócratas del sur se negaron a aceptar esta nueva realidad. Crearon los códigos negros para imitar la esclavitud, y cuando estos fueron anulados, desataron a los Ku Klux Klan para aterrorizar a los ciudadanos negros y arrebatarles sus nuevos derechos mediante la violencia. ¿Y cuál fue la respuesta republicana? No se rindieron. Aprobaron más legislación sobre derechos civiles, conocida como las leyes de aplicación, la más famosa de las cuales fue la Ley Ku Klux Klan de 1871. Esta ley, firmada por el presidente republicano Ulysses S. Grant, otorgó al gobierno federal el poder de usar el ejército para aplastar al Ku Klux Klan y hacer cumplir la 14ª enmienda. Los republicanos tuvieron que seguir aprobando nuevas leyes, específicamente para combatir la violencia y la resistencia ilegal del Partido Demócrata. El resultado de esta protección republicana fue una explosión política. Por primera vez, hombres negros fueron elegidos para los cargos más altos del país. Los primeros senadores negros fueron Hiram Revels y Blanche K. Bruce, y también los primeros congresistas negros como Joseph Rainey. No eran solo políticos, eran orgullosos republicanos negros, construyendo un nuevo sur. Cuando traicionaron la reconstrucción y los demócratas retomaron el control del sur mediante intimidación y terror, la estrategia para el progreso negro cambió del poder político al económico. Esta nueva era fue liderada por el gran líder republicano, Booker T. Washington. Él predicaba una filosofía poderosa pero conservadora de autosuficiencia, capitalismo y educación, urgiendo a la comunidad a construir su propio reino económico desde cero. Esta filosofía produjo resultados tangibles. Fue la época de los Black Wall Streets en lugares como Tulsa, Oklahoma y Durham, Carolina del Norte. Eran centros prósperos y autosuficientes del capitalismo negro, construidos sobre principios republicanos de libre empresa y comunidad. Tenían sus propios bancos, aseguradoras, negocios y escuelas. Entre la comunidad había médicos, abogados y personas muy exitosas de clase media y alta. Esta fue la era de los titanes, como Madame C. Yotta Walker, hija de exesclavos, quien con pura determinación y genio empresarial se convirtió en la primera mujer millonaria autodidacta de América. Este fue el fruto de una filosofía que decía que construiríamos lo nuestro. Pero mientras estos éxitos económicos se construían, la realidad política era brutal. Bajo el sur sólido de los demócratas, los castigos por ser un republicano negro eran severos. El puño de la violencia estaba presente. Cualquier activista republicano negro conocido corría el riesgo de ser blanco del Ku Klux Klan. La pluma de la ley se usó para crear Jim Crow, impuestos electorales y pruebas de alfabetización para robar el voto. Y la cadena de coerción económica era la amenaza más común de todas. Un parcero negro, descubierto votando republicano, podía ser despedido, desalojado y vetado, condenando a su familia al hambre. Esta coacción podía ser extremadamente humillante. Después de la masacre de Opelousas en Luisiana, las turbas demócratas victoriosas obligaron a cada residente negro sobreviviente a obtener papeles de protección, o incluso llevar una banda roja en el brazo firmada por un demócrata blanco. Tenían que hacer esto solo para probar su lealtad y evitar ser golpeados o que les quitaran la vida. No solo debías callar, sino jurar lealtad pública al partido que te oprimía, simplemente para sobrevivir. El siglo XX trajo un gran cambio político, cuando el Partido Demócrata, por su propia supervivencia, comenzó a buscar el voto negro. Pero aunque cambiaron las caras del partido, los principios básicos de la tradición republicana negra perduraron. El movimiento conservador actual y los republicanos negros dentro de él son los herederos directos de este poderoso legado. Es un legado que cree en la responsabilidad individual por encima de la identidad de grupo. Cree en los mercados libres como la mejor herramienta de progreso jamás creada. Cree en una constitución fuerte que garantiza los derechos divinos. Y cree, sobre todo, que no son víctimas, sino dueños de su propio destino. Hay un poquito de historia de dónde viene el comunismo haciendo daño. China la falsea. China tiene un superávit comercial y Trump tiene razón. Yo sé que esto no es políticamente correcto. Trump tiene razón cuando hay que frenar económicamente a China. Toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque China está arruinando los mercados locales de todo el mundo. China tiene una capacidad de producción que no atiende a su demanda interna. O sea, es claramente superior a su demanda interna. Lo que está haciendo China
el gobierno chino es que con las subvenciones está permitiendo que la industria china crezca, sea muy eficiente y tecnológicamente muy avanzada. Como nosotros en el resto del mundo no estamos subvencionando nuestras empresas ni están consiguiendo ese progreso tecnológico y China está colonizando los mercados, nuestras empresas tienden a desaparecer. Y Trump tiene razón, hay que defenderse de China, porque Xi Jinping tiene una economía orientada a la exportación. Pero no lo digo yo. Nos vamos a los datos de la balanza comercial que ha informado China al Fondo Monetario Internacional. China declara un superávit comercial de 500.000 millones. ¿De acuerdo? Pero es falso. Lo más importante en el mundo es la liquidez. Quien gobierne la liquidez gobierna el mundo. Si yo inyecto liquidez en el sistema, por ejemplo, aquí tenemos este libro. Este libro ahora mismo tiene un precio, el que sea. Si yo meto más liquidez en el sistema, el precio de este libro va a subir. Luego el que gobierna la liquidez hace que sube el oro, hace que suba el Bitcoin, hace que suba las acciones. Si mete liquidez en el sistema. Pero si detrae liquidez del sistema, sucede lo contrario. ¿Qué es lo que quiere Donald Trump? Donald Trump lo que quiere es que el sistema, la Reserva Federal, le compre su deuda pública, porque Trump es un político. Trump no controla el gasto público. Ha echado a Elon Musk. Ha fracasado el Doge. El Departamento de Eficiencia del Gasto Público norteamericano se ha fracasado. Y Elon Musk tiene razón. Si no controlas el gasto público, lo que necesita Donald Trump es que alguien compre su deuda pública. Y el único que le puede comprar la deuda pública es Powell. Si Powell compra la deuda pública, inyecta liquidez en el sistema porque imprime dinero del aire. La economía crece, la inflación también. Las bolsas suben, el oro sube y Bitcoin sube. Entonces, cuando llegue en mayo de 2026, Powell concluye su mandato. Y Trump va a nombrar a una persona afín. Se habla que podría ser hasta su propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Besen. ¿Tú te puedes imaginar que Donald Trump controlara el sistema de la Reserva Federal a partir de mayo de 2026? Pues lo va a hacer. ¿Me quieres decir qué va a pasar? Venga, vamos a hacer un pronóstico. A partir de mayo de 2026, si Donald Trump controla la Reserva Federal, las bolsas van a subir, sí o sí. Año 2026, año de bolsa alcista. Así de claro. Porque lo que gobierna es la liquidez. Luego lo remitimos a lo mismo. Chavales jóvenes que empiecen a vivir, mira, estudia tu carrera. Si eres camarero, si eres fontanero, si eres aeronáutico, si eres lo que seas. Pero, tío, tienes que controlar la liquidez. La liquidez gobierna el mundo. Tú mira quién controla la liquidez. ¿De acuerdo? ¿Qué le pasa a Rusia? Que Rusia no controla la liquidez. Es una gasolinera, vende petróleo, pero se lo tiene que comprar la gente. Si tú te fijas, las sanciones que ha hecho Europa a Rusia ha sido de chiste, porque realmente no le han provocado daño en los ingresos que han obtenido por la venta de petróleo. Es para colgarlos a todos los gobernantes de la Unión Europea. Porque sabíamos cómo fastidiar los ingresos de Rusia. ¿Me dices tú que China y los países asiáticos están comprando oro como si no hubiera un mañana? ¿Esto por qué es? Porque vamos a un nuevo patrón oro, porque esto es insostenible. En Bretton Woods se diseñó un sistema financiero que las monedas estaban respaldadas por oro. Entonces hubo un momento determinado, concretamente en los años 60, 70, en lo que ya los billetes no estaban respaldados por oro. En aquel momento, cuando el sistema financiero, las monedas estaban respaldadas por oro, ¿sabes cuántas toneladas tenían los bancos centrales? 38.000 toneladas de oro. ¿Sabes cuánto? Bueno, entonces llegan las élites dominantes en los años 70, asesorados por Milton Friedman, y van y dicen, a partir de ahora, las monedas no van a estar respaldadas por oro. Esto tiene una ventaja muy importante. ¿Sabes por qué? Porque a los políticos les permitía ser keynesianos. Y a todos los economistas nos metieron la narrativa keynesiana. Esto significa en Román Paladino que Keynes es cómplice de los políticos. Porque Keynes decía que en tiempos de crisis se podía incrementar el gasto público sin ningún tipo de limitación presupuestaria. Si tú estuvieras con el patrón oro no lo podías hacer. Entonces, al quitar el patrón oro, te encuentras con que ya puedes imprimir todo el dinero que quieras y puedes gastar todo lo que quieras. Luego Keynes hay que crucificarlo porque es el cómplice de los políticos actuales y responsables fiscalmente. Bueno, pues fíjate, después de que en los años 70 se abandona el patrón oro, ahora con el paso del tiempo que nos hemos encontrado, que si en aquel momento tenían 38.000 toneladas de oro, ¿sabes cuánto tienen ahora los bancos centrales? 36.000. Aquí solamente hay un poder que lo tienen 3 personas a nivel mundial, ¿de acuerdo? Son los bancos centrales. ¿Tú te estás dando cuenta del enfrentamiento tan duro que hay? ¿A quién ha insultado más Donald Trump? ¿A quién llama Donald Trump estúpido? ¿Has visto tú que llame Donald Trump estúpido a alguien? Solamente se lo ha llamado al gobernador del Banco Central de Estados Unidos, al presidente del FED. Le llama estúpido y le llama too late. Y le insulta cada día. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sabe que es el único que tiene poder para descarrilar los planes económicos de Trump. Luego ahí está el poder. ¿Y cómo tienen el poder?
Porque manejan la liquidez. Los que manejan la liquidez son los que tienen el poder. Vete a China. ¿Por qué se enfada tanto Trump con Powell? Porque el gobierno de Xi Jinping controla el Banco Central chino. Sin embargo, Donald Trump no controla a su Banco Central. Por lo menos hasta mayo de 2026. Si quieren nos vamos a poner a pensar lo que va a suceder a partir de mayo de 2026. China miente. China la falsa. En otras palabras, China hace lo que hace porque controla su banco central. Y Estados Unidos no controla su banco central. Y sí, la inflación va a subir, pero nos va a beneficiar. Y la inflación ya está subiendo hace rato. La inflación estaba desde los demócratas. Fue toda la inflación esa que hubo. Los demócratas fueron los que crearon la gran inflación que tiene hoy en estos momentos los Estados Unidos. Pero bueno, al no tener un control sobre el Banco Central para tratar de aliviar esa inflación, no se puede hacer otra. Y es verdad que China está gobernando casi todos los mercados. Y eso es contraproducente para los mercados americanos y para los mercados del resto del mundo, porque China no solamente está aquí. Bueno, su principal objetivo es desmantelar el mercado estadounidense, pero está por todo el mundo. Y claro, vamos a estar aquí. Si tú me vendes a 2 pesos y yo tengo uno que me vende el mismo producto a 1 peso, yo lo voy a comprar a 1. Eso está escrito de calle. Pero está China haciéndole un gran trabajo mediático a los Estados Unidos. Y necesitamos respaldo en los Estados Unidos. Y de verdad necesitamos inyección, pero necesitamos también tener control para poder revertir toda esta inflación que se ha generado. Y no viene de Trump. Ya Trump cogió el problema. Lo que Trump venía diciendo hace mucho tiempo es que Trump fue visionario en todo lo que dijo al principio. Y fue visionario en cuanto a su mandato. Y lo bueno que tiene Trump es que siempre te dijo las cosas claras. No te dijo historias de camino ni cuentos de camino, como te lo dicen todos los demócratas, porque los demócratas son socialistas con traje, comunistas con traje, como le llamo yo. Te dicen las cosas muy bonitas, pero la realidad en la práctica es otra. Trump no. Trump lo que quiere es hacer dinero, pero no solamente para él, para el país, para sacarlo poco a poco. Trump viene siendo el Milley de Norteamérica. Lo que quiere es poder gestionar bien el dinero para que todo el país empiece a manejar un poco más rápido y empiece a verse el cambio, empiece a verse la liquidez y que todo el mundo tenga a su nivel, ¿no? Tenga su poco de dinero. Y esperemos que lo logre y que lo logre para todos. Porque al final todos vamos a ser beneficiados de eso, de las buenas acciones en cuanto a todas las cosas que están pasando. Pero Trump lo dijo desde su mandato. Desde antes de empezar su mandato, él estaba diciendo las cosas como eran. Estamos repartiendo dinero. Y al final, ¿para qué? Acaba de hacer la prueba de lealtad más brutal de la historia de la OTAN, y todos y cada uno de los aliados la suspendieron. Irán cerró el estrecho de Hormuz, se fue el 20% del petróleo mundial. Los precios se dispararon un 40% de la noche a la mañana. Así que Trump entró en Truth Social y señaló a sus aliados por su nombre: China, Francia, Japón, Corea del Sur. Reino Unido, mandad buques de guerra, proteged el estrecho. Lo necesitáis más que nosotros. Las respuestas llegaron rapidísimo. Japón dijo: legalmente imposible. Alemania dijo: no es nuestra guerra. Australia dijo: no vamos a enviar ni un barco. Reino Unido dijo: no vamos a dejarnos arrastrar. Cero compromiso de todos los países que nombró Trump. Luego Trump se acercó al atril y dijo esto:
No necesitamos a nadie. Somos la nación más fuerte del mundo. No hago esto porque los necesite. Lo hago para ver cómo reaccionan. Porque llevo años diciendo que si algún día los necesitáramos, no estarían ahí ni en 40 años. Estados Unidos protegió a estos países y ellos no mandan ni un solo dragaminas. Esto no era una petición de coalición. Era una auditoría de lealtad. Y todos acaban de suspenderla por escrito. Trump acaba de hacer la prueba de lealtad. Ahí lo tenemos. ¿Sabes que Trump genera, o sea, da a la OTAN muchos millones para que se consolide, para que todo el mundo tenga de dónde, ¿no? Y aparte de respaldarlos, ¿no? Es lo mismo que la OMS. Al final, los Estados Unidos son los que más dinero invierten en todo, para defensa, para salud. Y al final, esas organizaciones no hacen nada. Entonces, o es equiparado con todo el mundo o no. Es lo que digo, no se puede dar más de lo que uno puede. O todos damos igual, o no, porque uno no es más que otro. Y el estrecho de Hormuz es un gran problema para todo el mundo. No es un problema solamente para Trump, ni para los Estados Unidos. Estados Unidos puede comprar petróleo en Venezuela, puede comprar petróleo en otros lugares donde también hay petróleo, y no le hace falta nada en cuanto al Medio Oriente. Pero bueno, ahí está Trump tratando de liberar ese pequeño estrecho de Hormuz para que no haya un colapso energético en muchos lugares, que lo va a haber en su momento. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El día de ayer, hoy, mañana, ¿son días? Es redundante decirlo así. el presidente López Obrador, Expresidente, ya no es presidente, porque ya no preside, ¿o sí? que está ahora en retiro, que está allá en Palenque, escribiendo libros. Ah, sí, como el que escribió su exasesor jurídico y donde destapó toda la corrupción del sexenio pasado. Un morenista acusando de corrupción, desvíos y financiamientos turbios a las campañas de muchos morenistas actuales de su sexenio. Escribió ¿Una disculpa por lo robado en Huachicol por sus cercanos? algo en sus redes sociales. Ah, no, una disculpa por lo del tren descarrilado, o por los abrazos, o por lo de Segalmex. Y dijo, me siento muy herido por lo que le pasa. ¿A las madres buscadoras? ¿A la viuda de Carlos Manso? ¿Al pueblo de México por haber llevado su deuda casi al doble? Al pueblo de Cuba. Ah, ya. Sí, es triste lo que su dictadura les hace. Porque el pueblo de Cuba tiene muchos años que... ¿Ha sido saqueado por sus dictadores? ¿Han reprimido voces opositoras? ¿Han gobernado con un modelo fallido sin el apoyo popular? Le hicieron un bloqueo. Ahí vamos con lo del bloqueo. Pero Cuba comercia con España, China, Canadá y otros. Es más, hasta compra alimentos a Estados Unidos. Curioso bloqueo. No le permiten que lleguen productos. Claro, como los buques de productos que mandamos que nadie interceptó, o los productos que reciben de Europa, un socio comercial estratégico para la isla. Recientemente hicieron otro bloqueo para que no llegara petróleo. Eso sí es cierto. Y están sufriendo los hermanos cubanos. Eso también es muy cierto y lamentable. Nosotros decidimos que aun cuando era difícil enviar petróleo, íbamos a seguir enviando ayuda. Por esa base que tenemos las mexicanas y los mexicanos. Esa fraternidad, ese apoyo. La solidaridad de la que se habla se ha visto siempre en los sismos y huracanes, que son emergencias temporales. Ayudar en un desastre natural no es lo mismo que ayudar en un desastre político. Enviar gasolina y alimentos de forma permanente a Cuba son cosas distintas que confunden. Hay quien dice, yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba. Está bien, pero eso no tiene por qué hacer que el pueblo sufra. No, presidenta, no es un gobierno, es una dictadura con todas sus letras, como la que quieren instalar acá. Decir no apoyo a la dictadura, pero ayudemos al pueblo es falso, porque en Cuba el Estado controla todo y cuando esta ayuda pasa por el gobierno, también lo sostienes. Además, vamos a fingir que no vimos los reportajes de que la ayuda que enviamos la pusieron a la venta en dólares en tiendas vinculadas a sus líderes. Por eso, él llamó ayer a la solidaridad del pueblo de México para apoyar al pueblo de Cuba a depositar
depositar en una cuenta especial. Curioso que el expresidente decida salir a dar la cara por Cuba, pero ¿y los problemas del país que dice amar? Los damnificados en México, silencio. Los desaparecidos y madres buscadoras, silencio. El desabasto de medicinas y niños con cáncer, silencio. Lo de la inseguridad, lo de los violentadores de mujeres en Morena, silencio. Las sequías y los problemas en el campo, silencio. México se cae a pedazos y su prioridad es defender a un régimen dictatorial. Para México, silencio. Para Cuba, colecta. Pero dijo eso y hagan de cuenta que la oposición, los adversarios, bueno, se volvieron locos. ¿Por qué será, presidenta? Dijeron, ¿cómo es posible que haya salido a hablar? Pues ¿cómo no va a salir a hablar de un pueblo hermano? ¿Saben de qué habla eso? De la grandeza del corazón. O sea, ignorar los problemas de los mexicanos y darle apoyo a las dictaduras, ¿te hace buena persona en automático? ¿Y hay gente que cae en esta manipulación? Y se basa en la grandeza del corazón de las mexicanas y de los mexicanos. Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba, desde el gobierno, y quien quiera apoyar, que apoye. Lo dije cuando fueron las lluvias hace poco, el año pasado. Ah, sí, en las que Poza Rica se inundó. La gobernadora minimizó y luego salió que no habían pagado el seguro a tiempo para darle el negocio a un cercano y que ignoraron las alertas de desbordamiento y en los que hizo la clauseñal de cállense todos. Fueron más de 100,000 familias dañadas. Dañada estará usted. Las familias fueron afectadas por la pésima gestión, la nula prevención y porque decidieron no avisar lo que vendría, que mismo Protección Civil ya había reportado. Y ahí fuimos, estuvimos, ayudamos, apoyamos a todas las familias y seguimos apoyando ahora con la reconstrucción de caminos. ¿Pero por qué decirlo como si fuera un favor heroico y no su obligación? No, pues gracias, ¿eh? ¿Por qué no mejor nos platica de lo que se hace para evitar que esto vuelva a ocurrir? De eso sí, ni una palabra. Y ese es el problema de fondo. Mucho discurso moral, pero cuando toca responder por lo que pasa en el país, silencio. Silencio ante los damnificados, ante los desaparecidos, ante el sistema de salud colapsado, ante la inseguridad que no cede. Silencio también para explicar decisiones, negligencias y responsabilidades. Ah, pero cuando se trata de defender a Cuba, entonces sí aparece la épica revolucionaria. Solidaridad selectiva, empatía selectiva, indignación selectiva. Prioridades muy claras. Para los problemas de México, silencio. Para el régimen cubano, defensa. Y luego se preguntan por qué cada vez más gente ya no se traga el cuento. Te leemos en los comentarios. Unos toques para la Sheinbaum, otra dictadora más, que gracias a Dios todavía México no está bajo una dictadura, pero están bastante cerca si siguen apoyando esta mitecita de personas. Pero bueno, ahí esta muchacha soltó factos completamente en cuanto a la señora esa. Está a favor de una guerra que les va a subir la gasolina, el precio por las nubes. Entonces hay que dejar que asesinen a las mujeres de Irán porque a la señora Bergerot le va a subir la gasolina. Para esto ha quedado Más Madrid. Esa es la idea de Más Madrid. Que usted... Así está España. Entonces viene otro de mis presidentes favoritos. Mitad de año, con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump, probablemente veamos a Cuba libre. ¿Qué decir de Cuba, que tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro, dejaron una población sumada en la más abyecta miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico? Es decir, están teniendo su propia perestroika. Antes de mitad de año. Señores, y para culminar, así es como están las personas en Cuba. Cuba no puede más, no tiene luz, no tiene agua, no tiene comida. Pobres los niños, familias, los viejitos. Ya no más. Y con eso le estoy diciendo: libertad para los presos políticos, libertad para los chicos de Cuartico, libertad para el pueblo de Cuba, patria, vida y libertad. Y escuchen esto es el ruido de una madre. ¡Hijo de puta! ¡Te odio! Quise mentir de que estoy. Quise no ser y aún soy. Bueno, chicos, hasta un próximo encuentro. Recuerden, patria, vida y libertad.